Bien, esto era la tarea del día de ayer, ¿no? Era calcular o integrar esta función entre los límites de x igual a 0, o bueno, a igual a 0 y b igual a 3. Ese par de límites. Le pedí que lo hicieran, bueno, si lo iban a hacer a mano, que era un valor de n pues, muy pequeño para que hicieran menos cálculos. Y si lo iban a hacer en Excel, pues que se le diera un valor de n muy grande, ¿no? Para que la aproximación calculada pues sea más cercana al valor real, que es este que tengo acá. Entonces, quien lo hizo con n igual a 5, el valor de h pues quedaba más grande, ¿no? Entonces esto menos esto, o sea, el rango del intervalo entre la cantidad de franjas que se va a dividir esa región, que sería de 0.6. De manera que empiezo con mi primer valor del intervalo, y lo que sigue sería ir sumándolo a este valor el tamaño del intervalo. Ahí tengo la parte de x, que va desde 0, dice, hasta 3, ¿no? La parte de y, pues le comentaba, es evaluar cada valor de x en la función dada, ¿no? Aquí con las fórmulas del Excel, dice que sería x cuadrada. Voy a poner paréntesis porque capaz que lo necesitan. X cuadrada que multiplica la constante e elevada a la x. Aquí para calcular la constante e se usa la función exponencial, se me hace. Sí, se devuelve e elevado a la potencia, ¿no? Entonces, el exponencial de x, ¿no? Que viene siendo el B69. Y copio la fórmula y ahí lo tengo, ¿no? Ahí tengo ya la función tabulada y a partir de ahí, pues ya simplemente aplico la fórmula del trapecio que viene siendo esta, ¿no? Entonces me dice que debe ser h entre 2, que multiplica al f de x0, o sea, el primer valor de los y, más 2 veces la suma de las f de xy, desde y igual a 1 hasta n menos 1. O sea, desde la f de x1 hasta la f de x4, ¿no? O sea, que viene siendo la suma de estos 4. Más el f de xn, o sea, el f de x5, el último. Y ahí está, ¿no? Me da este valor. Redondeado un dígito, si lo redondeo a más dígitos, pues me da esto, ¿no? Cuando mi valor real, les decía, mi valor real viene siendo este, o sea, integrar esta función entre estos límites, este debe ser el resultado real. Entonces tengo un porcentaje de error de un 9%, ¿no? Por mi cálculo, con una n igual a 5. Entonces lo que le hicieron a mano, pues más o menos le da estas cantidades, ¿no? De acuerdo a la cantidad de cifras decimales que usaron, más o menos esto le da. Ahora, mencionaba que lo hicieran con una cantidad de 30 o algo así, le dije, no, si lo iban a hacer en Excel. Pues si lo hacen en Excel, n debe valer 30, obviamente el tamaño del intervalo o los incrementos en x disminuyen y debo agregar los 30 puntos. Mejor dicho, serían 31 puntos, ¿no? 30, ¿no? Del 0 al 30 son 31.
Termino mi tabulación, debe ir del 0 al 3. Y ahí tengo tabulado esta función con estos valores de n y de h calculado, ¿no? ¿Qué me queda? Pues volver a aplicar la fórmula, ¿no? Que me dice que va a ser igual a h entre 2 que multiplica al f de x0, que es este, más 2 veces la suma del fx1 hasta el f de x n-1, o sea, hasta el f de x 29. Pero la suma de todos estos hasta el 29. Ahí. Cierro la suma más el último, ¿no? El f de xn, que sería este de aquí. Y ahí está el cálculo. Ya mucho más cercano a lo que es el valor real. ¿De acuerdo? Aún así, pues sigue habiendo un error, por lo que ya veíamos el día de ayer, ¿no? Entonces, más o menos esto le debe haber dado a los que lo hicieron en el Excel. Yo más quería ver, bueno, hacerle desarrollar la tarea para que, si tuvieran alguna duda, pues aquí la vieran. Y bueno, vámonos ya directo al siguiente método. Ayer veíamos o decíamos que había 3 métodos, o los 3 principales métodos de Newton Codes, que era el trapecio, que fue el que vimos el día de ayer, y la regla de Simpson de 1/3 y de 3/8. Gráficamente, así rápido, la de 1/3, en vez de usar 2 puntos como se hacía en el del trapecio, vamos a usar 3 puntos, o requerimos al menos 3 puntos para poder aplicarlo, ¿no? ¿Para qué? Para que en vez de unirlo con una línea recta, se va a unir un polinomio de segundo grado, o sea, una parábola. De tal manera que si esta es mi función que quiero integrar, pues me voy a aproximar con esto de acá. Los excesos, los excedentes que tenga yo, pues los voy a compensar donde me falte. Y se va a aproximar mejor a que si fuera la del trapecio. ¿El trapecio qué haría? Si tuviera 2 puntos, haría esto de aquí a acá. Yo omitiría todo esto de acá. Si es esto de aquí, calcularía esta área y me faltaría todo lo demás. O tendría que calcular 2 veces. Pues esto es lo que hace la regla de Simpson 1/3. Aplico un polinomio de segundo grado. El de 3/8 ocupa al menos 4 puntos. Es decir, une con un polinomio de tercer grado. Perdón, es la que está en punteada, línea punteada. Esta de acá. Une esos 4 puntos, lo integra y ahí aproximo la integral que quiero calcular. Es de la función que está aquí en azul. En ocasiones va a ser mejor aplicar la de 1/3, en ocasiones va a ser mejor la de 3/8, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pues aquí no sé cuál sería mejor, ¿no? En este caso, en base a lo que sobre, yo creo que sería mejor la de 1/3 que la de 3/8. La de 3/8 me faltaría más o menos como esta área. Pero bueno, repito, eso ya depende, ¿no? Y también depende de la cantidad de puntos, ¿no? Aquí estoy dando por hecho que voy a usar nada más 4 puntos y aquí nada voy a usar 3 puntos. Entonces vamos por parte. Vamos a explicar la regla de Simpson de 1/3. Esto es lo que dice aquí. Es que para integrar esta función, la que sea, ya sea una función tabulada o una función compleja, la voy a integrar usando un polinomio de segundo grado, que es lo que dice aquí. Entonces, igual que en el método del trapecio, lo que explicaba el día de ayer, a los límites de A, B, le asigno un x0 hasta un x2, porque voy a necesitar 3 puntos, ¿no? x0, x1 y x2. Y usando el polinomio de segundo grado, ¿no? Entonces aquí lo vamos a sustituir por el polinomio de Lagrange, para explicarlo. ¿Qué viene siendo este de acá? ¿Lo recuerdan? El polinomio de Lagrange
de segundo grado es este. Entonces, si lo integro desde x0 hasta x2, aplicando ahí o desarrollando esa integración, se reduce a esto. Al final me queda esta fórmula o esta ecuación que se conoce como la regla de Simpson de 1/3. Para cuando tengo nada más 3 puntos, ¿no? Quito el x0, f de x0, x1, f de x1 y x2, f de x2. Está representada por eso. O se calcularía con esta ecuación, ¿no? Que es h sobre 3, que multiplica esta suma, ¿no? De f de x0, el f de x1 se multiplica por 4 y luego al final se suma el f de x2. Muy similar a la del trapecio, ¿no? Pero esta es 4 veces. ¿Ok? En este caso, h sería el tamaño del intervalo, o sea, desde x2 menos x0 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque con los 3 puntos se van a formar 2 franjas, ¿no? Esta franja y esta otra franja. Entonces, esta fórmula me sirve para cuando tengo nada más, repito, 3 puntos, ¿no? Si la quiero dividir, la región que voy a integrar en más puntos para ser más preciso, voy a hacer lo mismo que con el método del trapecio, ¿no? Entonces, el tamaño del segmento quedaría igual que el de la interpolación trapecial, ¿no? O sea, la h va a ser igual, todo el área que voy a integrar o el intervalo del área que voy a integrar entre la cantidad de puntos en que la voy a dividir. Ahorita voy a explicar esto de la cantidad de puntos porque hay un paso ahí, bueno, hay una regla muy importante, ¿no? Entonces, h se calcularía igual que en el trapecio. Y la integración total quedaría pues, de esta manera. O sea, ir sumando las diferentes áreas en que divida yo ese intervalo total, pero las áreas van a ir de 2 en 2 porque este método aplica de 2 franjas en 2 franjas. Por eso va de x0 hasta x2, luego de x2 a x4, de x4 a x6, hasta llegar a un xn-2 hasta xn. Que sería las últimas 2 franjas en que dividiría esa región. De tal manera que si sustituyo esta integral, cada una de las integrales por esta fórmula, me quedaría así. Sería h entre 3, que suma f de x0, más 4 de f de x1, más f de x2, luego otra vez más f de x2, esta ya sería la de la segunda región que voy a estar calculando aquí, f de x2 más 4 de f de x3, más f de x4, y así, ¿no? Hasta llegar a las últimas 2 franjas, que sería la f de x n-2 más 4 f de x n-1 más más f de xn. Que si lo simplifico, esta expresión, me queda eso está aquí abajo. H entre 3, que multiplica la sumatoria de f de x0 más, ¿se dan cuenta? Los que van de 4 o lo que se multiplica por 4 es el f de x1, f de x3, seguiría el f de x5, f de x7, etcétera, hasta llegar al f de x n-1. Entonces, por eso sería 4 veces la sumatoria de las f de xy, que empieza desde la 1 hasta la n-1, pero va de 2 en 2. Y las que serían dobles sería la f de x2, en este caso después la f de x4, la f de x6, hasta llegar a la f de x n-2, la anterior a esta. Bueno, aquí está. F de x de menos 2 está repitiéndose acá también. Entonces, pues se pone la sumatoria de todas las f de xj, donde j toma valor de 2, 4, 6, igual de 2 en 2, hasta n-2. Y al final se suma, dice, la última. Y aquí tenemos la fórmula o la ecuación
de la regla de Simpson un tercio para aplicaciones múltiples o combinadas. ¿Okay? Cuando yo divido la región por intervalo a integrar en regiones más pequeñas o en más regiones. Pues. Gráficamente, pues sería esto, ¿no? O sea, voy tomando de 3 puntos y 3 puntos para ir formando parábolas, sumarlas, integrar cada una de ellas y obtengo la región final. Entonces, como nota les decía, n debe ser un número par. ¿Por qué n debe ser un número par? Porque para aplicar esta regla, yo tengo que tener o aplicarla de 2 franjas en 2 franjas. ¿De acuerdo? Entonces, n debe ser un número par, o sea, la cantidad de franjas debe ser un número par. Por lo tanto, la cantidad de puntos debe ser un número impar. O sea, si yo tengo una tabla con 10 puntos, no puedo aplicar la regla de Simpson un tercio. Si tengo una tabla de 11 puntos, lo voy a dividir en 10 franjas, por lo tanto, sí puedo aplicar este método. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la fórmula de Simpson un tercio. Pues se llama un tercio porque al h la divide en un tercio. Así nomás. Ahora, para la regla de Simpson 3/8, lo que voy a hacer es ajustar un polinomio de Lagrange de tercer grado, o sea, con 4 puntos, integrarlo y obtengo la regla de Simpson 3/8, ¿no? O sea que la integral de la función compleja o la función tabulada la voy a cambiar o a sustituir por un polinomio de tercer grado. En este caso dice, voy a usar el de Lagrange para obtener esta que está acá. Esta es mi regla de Simpson de 3/8. ¿Por qué 3/8? Pues ya sabrán, ¿no? Porque la h está dividida, está multiplicada por 3/8. Entonces, esta es la regla para cuando lo aplico en una región dividida por 4 puntos nada más, o sea, 3 franjas. Queda de esta manera. De igual manera, si yo quiero dividir la región en más franjas para ser más preciso, aplico la regla de Simpson 3/8 para n cantidad de franjas. ¿De acuerdo? Que si lo desarrollo igual que en el caso anterior, al final me va a quedar esto de acá. Es una integral de la regla de Simpson de 3/8 de aplicación múltiple o combinatoria, ¿no? Quedaría así, 3/8 de h multiplica el f de x0 más 3 veces la f de xy, que toma valor desde 1, 4, 7, es decir, de 3 en 3, hasta n-2. Voy a sumar la f de xy más la que le sigue. O sea, sería f de x1, f de x2, luego f de x4, f de x5, f de x7, f de x8, hasta llegar a la n-2. Eso se va a multiplicar por 3, ¿no? Y 2 veces sería el resto, ¿no? Que sería la f de xy, empezando de 3, igual de 3 en 3, 3, 6, 9, hasta llegar a la f de xn-3. Y por último, igual se sumaría de manera simple el último punto. Como nota, se requiere que n sea múltiplo de 3. O sea, la cantidad de franjas en que yo voy a dividir el intervalo a integrar debe ser un múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque pues esta utiliza 3 franjas, es decir, 4 puntos. ¿De acuerdo? Cuando no puedo aplicar ni la fórmula de Simpson, un tercio, ni la de 3/8, las puedo combinar.
Por ejemplo, en el caso en que fueran 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, saqué la cantidad de franjas, o sea, n sea igual a 5. O sea, no podría aplicar yo ni la de 3/8, porque 5 no es múltiplo de 3, ni tampoco es múltiplo de 2 para aplicar la de Simpson 1/3. Entonces, ¿qué hago? Puedo dividir así. Tomo esta, le aplico la regla de 1/3, y tomo esta y le aplico la regla de 3/8. O sea, con 2 franjas aplico la de 1/3, con 3 franjas aplico la de 3/8. El ejemplo, dada la curva esta, pues quedaría mejor si yo aplico la de la parábola aquí, porque la forma que tiene la curva de la función es una parábola en esta parte. Entonces aquí quedaría mejor que agarrar estas 2 franjas y aplicar la regla de 1/3, y tomar las primeras 3 franjas y aplicar la de 3/8. ¿Por qué? Porque esta se va a juntar más a un polinomio de tercer grado, esta curva que está acá. Pero, pues se supone que yo desconozco esta función, a menos que sea una función compleja, ¿no? Entonces ahí ya, dependiendo de la gráfica, si la puedo hacer, es como voy a decidir usar estos métodos o la combinación de estos métodos. Entonces, esa es la explicación de estas otras 2 reglas que nos faltaban para integrar. Esta sería la de 3/8, en resumen, y esta sería la de 1/3. Y vamos a aplicarla. Vamos a usar el mismo ejemplo que veíamos en la clase del método del trapecio, ¿no? Para ver cómo mejora el resultado. Entonces vamos a tener una función tabulada en n, bueno, en n más 1 puntos. Entonces, si yo aquí quiero aplicar la de Simpson 1/3, que es esta, el valor de n debe ser un múltiplo de 2, o sea, un número par. ¿De acuerdo? Debo usar la misma cantidad que usé aquí para ver cómo mejorar esta precisión, ¿no? Este fue el resultado con el trapecio usando 21 puntos, o sea, 20 franjas. Vamos a la misma aquí. N va a ser 20. H se calcula igual, ¿no? Es este menos este entre N. Y me da este valor. Y empiezo a tabular. Entonces empiezo a tabular. Tomo el primer elemento. Ahí está. Lo evalúo, ya tengo la fórmula ahí, ¿no? Lo evalúo con la función. El segundo elemento va a ser el elemento anterior más el tamaño del intervalo. Fijo este valor para que no se mueva. Y lo evalúo. Y así hasta llegar hasta los 20, ¿no? Entonces ahí tengo ya tabulado en 21 puntos esta función. Y empiezo a aplicar pues, la regla esta para regla de Simpson 1/3 para uso múltiple. ¿Qué quedaría? Dice que H ahora va a ser dividido entre 3. Y va a multiplicar al f de x0, más 4 veces. Aquí yo no puedo aplicar ya una función de suma, ¿no? Porque no tengo sumatorias, o al menos yo no conozco unas sumatorias que vayan de 2 en 2, ¿no? Entonces voy a sumar tal cual me indica aquí. O sea, voy a sumar los f de xy que vayan desde el 1 hasta el n-1, o sea, hasta el 19, ¿no? N vale 20, va a llegar hasta el 19. Yendo de 2 en 2, o sea, 1, 3, 5, 7, 9, hasta llegar al 19. Eso es lo que voy a hacer aquí. Sumo el 1, el 3, más el 5, 7, más el 9, más el 11, 13, más el 15, más el 17, y hasta el 19 me dice.
Entonces, todas esas sumatorias se van a multiplicar por 4. Más dice 2 veces la suma de los elementos de f de x que vayan del 2, 4, 6 hasta el n-2, o sea, hasta el 18. Que sería este 2 más el 4 más 6 más 8 más 10 más 12 más 14 más 16 y el último el 18 es. Y al final sumar el último. Sumo el último. Y es muy importante el manejo de los paréntesis, ¿no? Porque si yo aquí no cierro el paréntesis el último lo tomaría con múltiplo de 2 y no debe ser así. Entonces ahí hay que cuidar esa parte cuando apliquen esta sumatoria. Y ya me da esta aproximación, mire. Menos 28.75 mejora respecto a este, que me dio menos 29.14. Ya se acercó mucho más. Con la misma cantidad de puntos, se acerca más al valor real. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, así aplicaría la regla de Simpson 1/3 para esta función, ¿no? Ustedes vayan checando. Lo mismo van a hacer en la tarea. ¿Dónde está? Así es esta. En esa tarea. Van a aplicar la regla de Simpson 1/3 para mejorar su predicción. Si lo hicieron a mano, van a usar un valor, no puede ser de 5, tendría que ser al menos un valor de n igual a 6. ¿Ok? Porque no aplica n igual a 5. Ahora, para 3/8, se supone que es más preciso 3/8, ¿no? Lo repito, depende de la función, cómo se comporte, ¿no? Aquí lo que voy a hacer es usar un número más pequeño de franjas. Que aquí tiene que ser múltiplo de 3. Ya sea que use de 6, de 9, de 12, de 15, etcétera, ¿no? Pero vamos a usarlo de 12. A ver qué aproximación me da con esta cantidad. H es lo mismo, es dividir el tamaño del intervalo, o sea, B menos A, entre la cantidad de puntos, que es esto. Y empiezo a tabular, ¿no? Tomo el primer valor, lo evalúo. El segundo valor sería el valor anterior más el tamaño del intervalo. Fijo aquí este dato en la fórmula. Y lo evalúo. Y decía, debo llegar hasta 13 puntos, es decir, hasta del 0 al 12, ¿no? Copio la fórmula y ahí tengo la función tabulada. Y lo mismo, empiezo a aplicar, pero pues ahora la regla de Simpson 3/8, ¿no? ¿Qué me dice? Que va a ser igual a 3/8 de H. Si lo pongo así no hay problema, ¿no? Porque primero va a dividir 3 entre 8 y luego lo va a multiplicar por H, ¿no? Pues aquí no hay problema que no ponga paréntesis. Entonces esto va a multiplicar, dice, otra vez, el primer valor va solo, ¿no? Más 3 veces, dice, la sumatoria de las f de x, y, que empieza desde 1, pero va a ir de 3 en 3 hasta llegar hasta n-2. n-2 sería hasta 10, o sea, la f de x 10. Yo voy tomando esos más el que le sigue. O sea, voy a tomar f de x1 y f de x2, f de x4, f de x5,
f de x7, f de x8, f de x 10 y f de x 11. Es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces tomo este, más el que le sigue, me salto ese, tomo este, más el que le sigue, me salto ese, tomo ese, el que le sigue, me salto este, tomo este y el que sigue. Y eso multiplican por 3. Luego dice que multiplicar por 2 las f de x que vaya del 3 hasta el n menos 3, que sería hasta el 9, y yéndome de 3 en 3. O sea, tomo 3 más el 6 más hasta 9. Cierro paréntesis y al final sumo, igual que en todas las demás fórmulas, el último. Y ahí tengo esta aproximación, ¿no? 28.775, ¿no? Que es el mismo que tuve yo aquí, pero con menos puntos, ¿no? Aquí usé 21 puntos, aquí usé 13 puntos. ¿De acuerdo? Realmente, a ver, bueno, sí. Si le aumento la cantidad de puntos, como este es un polinomio de tercer grado, me debería dar un resultado exacto. ¿De acuerdo? Que realmente con esta cantidad de puntos me debía haber dado el resultado exacto. Voy a checar bien cuál es el valor exacto. Esto lo tomé ahí de una calculadora por internet. A lo mejor redondearon a esta cantidad de cifras y el valor exacto debe ser este, ¿no? Porque se me hace mucha coincidencia que aquí me dé este valor y aquí también me dé este mismo valor. Cuando sucede esto, normalmente es que este es el valor exacto, ¿no? Entonces, muy probablemente el valor real debe ser 28.75 y aquí se redondeó, ¿no? En donde yo calculé por internet este dato. Lo voy a investigar y ya mañana les comento, ¿no? Le digo también esto porque aquí estoy usando un polinomio de tercer grado y esta es una función de un polinomio de tercer grado. Realmente usando estos puntos me debería dar el resultado exacto. ¿Por qué? Porque estoy planchando, vamos a decirlo de esa manera, un polinomio de tercer grado sobre un mismo polinomio de tercer grado. Entonces, con esto debería bastar. Pero bueno, eso ya hay como dato adicional. Entonces, es la manera en que aplicarían las fórmulas o las reglas de Simpson, ¿no? La de 3/8 y la de 1/3. Repito, son más precisas que la del trapecio, por lo que ya hemos visto, ¿no? Profe, Mande. si da 28.75 ya Ah, ok. Sí, ya se me lo hacía. calculé con la calculadora. Menos 28. Sí, menos 28.75. Sí, como me comentaba, a lo mejor donde lo calculé yo, pues lo redondearon ahí, muy a la brava, ¿no? Ok. Bueno, entonces, bueno, gracias, ¿no? Les comentaba de tarea, van a hacer el mismo cálculo que hicieron, bueno, esta misma función para aplicarla con Simpson 1/3 y Simpson 3/8. Si van a hacerla a mano, pues pueden usar para ambos casos un n igual a 6. ¿Ok? Porque 6 es múltiplo de 2 para aplicar 1/3 y 6 es múltiplo de 3 para aplicar 3/8. Si van a usar el Excel, pues utilicen este valor de n, 30. 30 es múltiplo de 2 y es múltiplo de 3. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, jóvenes, finalizamos la unidad 4, que es donde interpolamos o integramos valores numéricos.
Y nos faltaría ya ver la última unidad, que es cálculo de ecuaciones diferenciales con método numérico, que es mucho más sencillo que aplicar un método analítico, ¿no? Con reglas y esas cosas. Entonces, ahorita subo la tarea y cualquier duda, pues ahí me comentan ahí por el WhatsApp. Y pues nos vemos el día de mañana, muchachos, para lo de la práctica esta, de estos 3 métodos. Tengan buen día, muchachos.